Hola, buenas. Estamos una vez más por aquí en Charlas para el Alma y hoy me acompaña Angélica o Angie, empresaria de dos negocios, una agencia de publicidad y un negocio de aceites esenciales. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me parece súper interesante, que es el emprendimiento y concretamente hemos escogido el tema de los obstáculos mentales de una emprendedora. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, con ganas de escucharte. Sí, gracias, igualmente. Bueno, ¿por dónde empezamos? Cuéntame cómo nació esto del emprendimiento y además que tienes dos emprendimientos. ¿Qué te impulsó a dar ese salto? ¿O qué nos puedes contar sobre ti? Es decir, ¿tenías un trabajo tradicional, decidiste emprender? ¿O lo de las empresas lo tienes en la sangre quizás porque tienes familiares? ¿O quién sabe? Cuéntanos un poco. Bueno, ¿dónde empezar? Es que, bueno, yo tenía un trabajo normal, estaba trabajando en una agencia de publicidad, pero bueno, no sé, desde ya cuando estaba en la universidad, yo siempre tenía como el sueño de tener un propio negocio, pero sí, la verdad que, bueno, como mucha gente tenía un poco miedo de ir adelante y hacer este paso. Bueno, ¿cómo nació todo eso? En 2020 yo estaba trabajando en una agencia de publicidad y estaba aquí en España. Acabo de mudarme y tenía un trabajo fijo. Lo que pasó es que, wow, más o menos de un día al otro he perdido mi trabajo. Era, bueno, por la pandemia, muchas cosas, como en muchas empresas, las cosas han cambiado. Y bueno, no tenía trabajo. Así que yo pensé: "Okey, ¿qué voy a hacer?". Yo acabo de mudarme a España, estaba aquí sin trabajo y la verdad que en este momento yo no hablaba muy bien el español, así que, bueno, trabajar aquí no era bueno, sería una opción un poco compleja para mí. Y también no quería volver a Alemania. En este momento ya tenía como planes, o un poco antes, planes un poco más concretos. Yo siempre tenía ese sueño de tener un propio negocio, pero como un año antes yo he hecho planes como a largo plazo, como en 3, 4 años, yo voy a empezar a trabajar como freelancer. Así que ya tenía un poco hechos los planes. Pero bueno, en este caso es un buen ejemplo que no se puede planificar todo en la vida y boom, de un momento estaba sin trabajo y no sé, yo pensé así un poco, okey, eso es como, no sé, suena un poco loco, pero como un señal del universo, okey, tú tienes que a lo mejor esas son las circunstancias en que tú tienes ahora la oportunidad de empezar como autónoma, de abrir tu propio negocio, lo que estás haciendo como empleada, de hacerlo como autónoma, de escribir tus propias facturas. Y sí, eso es como nació todo eso. Ya empecé de trabajar como autónoma y sí, y bueno, tenía un cliente, un otro cliente y bueno, la evolución era muy buena. Ujú, ujú. En este proceso, además, es verdad que muchos negocios nacieron en pandemia por el tema de, como tú mencionas, ¿no? La gente se quedó sin trabajo, había mucho emprendimiento online, ¿no? Porque de repente se movió todo, no teníamos nada que hacer, entonces ahí surgió todo este tema. Entonces, en relación con esto, ¿cómo fue el proceso? O sea, vale, tomo la decisión, decido no ser empleada, decido montar esto, ¿cómo fue tu proceso? De verdad, no sé si era como un proceso ¿tú te refieres de empleada a autónoma? Me refiero a tu proceso personal también. Me estoy refiriendo, ¿no? Porque además, una de las cosas, el título que me mandaste no me pareció y la temática, el tema de los obstáculos mentales. Ah. Claro, tú tomas la decisión, pero eso no implica que sea fácil o que lo abraces de repente y digas, wow, esto es para mí, me encanta, sino que tiene un proceso, ya sea a nivel por dónde empiezo, me tengo que encargar de todo, de repente tengo que mirar también la fiscalidad, de repente tengo que aprender quizás nuevas habilidades o quién sabe, a eso me refiero con proceso. Bueno, pues para estar cierta, sí, eso era como, bueno, saltar en agua fría, porque de un momento al otro estaba autónoma.
Pues claro, yo estaba preparada porque me han terminado el contrato y todavía tenía como 3 meses en que yo he seguido a trabajar en la agencia, así que todavía tenía ingresos y todo. Y mientras ese tiempo yo podría ya prepararme, así he contactado una gestoría para ayudarme con los impuestos, yo he, bueno, mirado un poco, wow, ¿dónde voy a trabajar? ¿De dónde puedo conseguir clientes? Porque claro, pues no es como así, yo digo, wow, empiezo un negocio y ya todo funciona, ¿no? Tú necesitas clientes, necesitas conectarte un poco, preguntar a las personas que te pueden ayudar. Así que sí, un poco haciendo un poco, estaba haciendo eso mientras que estaba todavía trabajando, preparándome. Y sí, tenía también un poco suerte porque un anterior cliente con quien estaba trabajando en la agencia me ha recomendado un otro cliente que estaba, bueno, necesitaba un freelancer que le ayuda con campañas de publicidad, así que ya en el mes 1 ya tenía un cliente con que a lo menos podía pagar las, bueno, cosas más básicas. Y bueno, después vino otra recomendación y sí, todo funcionó muy bien. Pero sí, claro, en ese tiempo yo tenía como muchos miedos también, porque pensé, ok, va a funcionar eso, no sé, voy a poder pagar mis facturas. Estoy aquí en España, yo no tengo como un respaldo financiero muy grande, tenía algunos ahorros, pero sí, no era algo muy seguro. Así que, bueno, sí, estaba acompañado con muchos miedos también, pero de un lado sí había esos miedos, pero del otro lado, yo no sé, yo sentía como también como una confianza interna que era muy fuerte, que era como un guía que me ha dicho, ¿sabes qué? Sí es un poco inseguro, tú no sabes todo sobre los impuestos, no sabes todo sobre, no sé qué, cómo hacer una buena página web, por ejemplo, pero había como una guía, ¿sabes? Al interior que sentías, eso va a salir bien. Y eso me ayudó mucho en ese tiempo de tener esa sensación, porque si no, claro, las dudas te pueden frenar mucho, así que tú no puedes seguir adelante, lo que a lo mejor también pasa a algunas personas. Ujú. Qué interesante. Sí, a esto me refería con proceso, porque claro, una de las cosas que yo veo a veces es que algunas personas quizás desconocen, porque yo creo que es desde el desconocimiento y la ignorancia, porque parece que el emprendimiento es como muy cool, ¿no? Como que es todo súper bonito, como que parece que tú tienes tu tiempo, como que parece que tú mandas, ¿no? Como que siento, además, según cómo se expone en redes sociales, ¿no? Mm, Que ya sabemos cómo son las redes, parece como que, wow, qué suerte. O sea, como que alguna vez me han dicho eso, ¿no? De qué suerte, claro, es que esto es así, esto es así. Entonces, realmente es muy interesante saber que no es así, que es que hay muchas cosas detrás y hay mucho trabajo. Y al principio, y este es un tema también muy interesante, ¿no? Al principio todo lo haces tú, todo lo haces tú. Sí puedes contratar a una serie de algunas cosas, pero todo lo haces tú. sí, claro. Y claro, tú nos puedes hablar mucho de esto porque realmente, wow, o sea, me acabo de dar cuenta ahora, pero han pasado 5 años desde 2020 y es una pasada cómo ha volado el tiempo. Entonces, en este Mm, tiempo, ¿qué has vivido tú con este emprendimiento que iniciaste y cómo te llevó a iniciar otro nuevo? sí. Wow, yo vivía muchas cosas, yo aprendía mucho, y he aprendido muchas cosas, pues como dije, bueno, tienes que saber todo sobre impuestos, sobre marketing, sobre cosas técnicas como programar una página web o hacerla, sobre ventas, sobre redes sociales. Y de un momento al otro te expones a redes sociales, aunque, bueno, a lo mejor no te gusta, tienes problemas con eso. Y bueno, yo que aprendí también era como en ese camino que tú siempre llegas a límites personales. Así que, wow, piensas, por ejemplo, doy el ejemplo con exponerse a redes sociales. Eso es algo que a mí personalmente no es algo muy natural para mí. Yo no me considero como una persona muy extrovertida, pero sí, claro, todos sabemos, si queremos hacer un negocio en 2025, una marca personal también es muy importante porque a la gente le gusta comprar productos o servicios, bueno, de una persona real, de negocios reales que se conoce, que se puede confiar. Y
bueno, eso es, por ejemplo, algo que me ha costado mucho y, bueno, me pregunté, ¿por qué no puedes? ¿Por qué estás posponiendo, no sé, tu cita para grabar contenido? Por qué no lo haces? ¿Sabes? Por ejemplo, por eso estaba procrastinando a veces las cosas. Mm, Em, pero bueno, hay que entender y si hay algo más profundo como creencias negativas, hay que descubrirlo e intentar de sanar para poder ir también adelante con su negocio. Eso es muy interesante. Sí. ujú. Sí, de hecho, siento que cuando tú comienzas un emprendimiento, ¿no? Es como que te pone a prueba en todos los sentidos, ¿no? A nivel personal, a nivel laboral, porque de repente tienes que hacer quizás muchas cosas que no son cómodas para ti. O sea, porque no lo son. Y tú te encuentras con facetas tuyas, primero, o que no conocías, segundo, que te asustan, ¿no? Tercero, que tienes que enfrentar sí o sí, porque has tomado la decisión. Una vez que te metes, una vez que decides, o vas con toda o tienes que cambiar bastante, ¿no? El concepto Mm, que has pensado. Entonces, esto me parece súper interesante, porque al final, cuando yo vuelvo al título, porque es que me gustó tanto, dije: "Los obstáculos mentales de la emprendedora", ¿no? Dije: "Guau, es que realmente hay muchísimos y no nos damos cuenta", porque cuando tú inicias y empiezas a hilar una cosa, otra cosa, y te quedas en el hacer, empiezas a hacer, entonces, realmente no paras a pensarte de todas estas cosas. Tú sigues adelante. Siento que el emprendimiento a veces es mucho de tiro un carro, ¿no? O se ve como así, ¿no? No sé si me entiendes. mm. Entonces, en todo este camino tuyo del emprendimiento, a mí que siempre me gusta preguntar estas cosas, ¿cuál fue tu momento más difícil, digamos, y cuál fue tu momento más wow de decir, sigo por aquí porque es que esto me encanta o esto lo siento mío? Los dos momentos. Wow, como un momento específico es difícil de decirlo porque creo que hay varios momentos. Lo que yo entendí en mi camino, en ese camino, era como, bueno, dejar, por ejemplo, la perfección. Eso es algo que es, bueno, no sé, sí, tú tienes que dejar la perfección. Eso no quiere decir que tienes que ofrecer un mal servicio o mal producto, pero a veces las cosas no van como tú te lo imaginabas, pero hay que ir adelante. Así que, bueno, a veces sí, hay que ir adelante y no decir, ah, yo no voy a publicar eso o yo no voy a lanzar la página porque falta esa cosa que le hace perfecta. Hay que ir adelante para poder lanzar, para poder seguir con campañas, no sé qué. Y eso es una cosa que me tocó, bueno, vivirlo y ahora estoy, bueno, decimos un poco más relajada, yo no me estreso tanto cuando las cosas a lo mejor no son perfectas. Lo más importante es que son, que se ven, que tienen resultados y ya. Y después, claro, cuando tú vas adelante, tú creces, tú vas a tener más herramientas, más, sí, puedes a lo mejor contratar personas que lo van a hacer más perfecto que tú. Así que todo va a mejorarte. Em, una otra situación, bueno, situación, o decimos un hecho, um, que era difícil para mí, especialmente era, bueno, no sé, como uno empieza un negocio y a lo mejor uno tiene como personas a que uno está siguiendo y está admirando, y piensa, wow, yo también quiero estar así, o ese negocio ya tiene eso y eso y eso, y yo lo quiero también. Y si uno no tiene, presta atención a eso, uno empieza de compararse, por ejemplo, y eso también puede ser muy intimidante, porque tú piensas, wow, esa persona hace eso, ese negocio tiene esos productos y yo no tengo eso. Pero claro, esos negocios ya son más adelante que tú. Y uno tiene que decir, ok, yo estoy empezando, no pasa nada, yo soy como soy y eso está bueno y voy a ir adelante, voy a crecer y también voy a llegar allí o al otro lado donde quiera. Mm, mm. Fíjate que estás mencionando como las creencias o miedos más comunes en el Mm, emprendimiento, porque es que eso se vive sí o sí. O sea, la mayoría de personas viven la autoexigencia, el perfeccionismo, el miedo a la comparación, miedo a no ser tan bueno como el otro, miedo a que no te compren, miedo a un montón de cosas. Porque claro, como tú dices, ¿no?
realmente tú empiezas, puedes contratar a alguien o puedes formarte, pues lo que sea, al principio no solemos hacerlo porque realmente tú estás iniciando y tú tienes que aprender un poco a posicionar, un poco decir, vale, ¿qué es esto? Y voy aprendiendo. Entonces, claro, como vas aprendiendo tú sola, ahí surgen muchísimas cosas y esto es lo más, esto lo veo que es lo más normal, ¿no? Fíjate que me estás diciendo que además tienes dos emprendimientos, ¿no? Bueno, Ujú, dos empresas. sí. Em, Otra de las cosas que yo he visto es que, vale, pasamos este proceso, aceptamos el perfeccionismo, aceptamos la comparación, aceptamos todo esto, tal, pero otro problema que he visto yo es escalar el negocio. Hay Ujú. veces que como que se mantiene, ¿no? Digamos, pero no llega ni a escalarse ese negocio ni mucha gente empieza en otros. Entonces, ¿qué te hizo el decir, oye, voy a por algo más, ¿no? O esto me gusta, voy a darle más, me ha gustado. Mm, pues, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, sí. Que lo que yo quería decir es que muchas veces los emprendimientos se inician y una vez que ya tienen los ingresos que quieren o Ujú, los que cubren o lo que sea, etcétera, o va funcionando, ujú. muchas personas se quedan ahí, se mantienen y no escalan el negocio. Y mucho menos empiezan otros. Entonces, ¿qué te hizo a ti decir, oye, voy a iniciar lo de aceites esenciales que Ujú. mencionabas? Bueno, bueno, yo tengo 2 negocios y, bueno, claro, mi negocio principal es el marketing, así yo, bueno, gano mi dinero y de eso estoy viviendo. Eso de los, aceites esenciales es algo como un poco personal, es como, bueno, yo siempre que tenía también como el deseo de tener un negocio, comercial. Y bueno, como los aceites esenciales específicamente para mí era algo bueno, me encantan mucho los aceites esenciales. No sé si tú también estás utilizando eso, pero sí, yo siempre estaba viviendo en el pasado en un entorno un poco estresante, tenía mucho estrés en el trabajo y bueno, no sé, como con 31 años, 31, yo he entrado como a ese mundo de meditación, de reflexión, de, sí, trabajar un poco en su propia mente, en su mente, de su mente, sí. Y bueno, también en este camino yo encontré los aceites esenciales y me encantaban mucho porque huelen muy bien, pueden tener un efecto relajante. Y bueno, eso se ha cruzado con la idea de tener un propio negocio comercial. Ujú, Y, y bueno, que, quería crear algo especial, porque a mí también, yo también tengo una parte muy creativa y me encantan crear cosas. Y yo pensé, bueno, en el mercado de aceites esenciales hay muchos negocios que venden aceites esenciales como tal, como un aceite de naranja, aceite de lavanda y tal. Y bueno, yo quería enfocarme específicamente en mezclas de aceites esenciales, es decir, que bueno, son sinergias de diferentes aceites esenciales naturales que tienen un efecto específico, como por ejemplo calmante, revitalizante, equilibrante y bueno, que aparte de eso tienen también un muy bonito olor, lo que a mí personalmente me gusta. Y sí, por eso yo empecé de hacer ese negocio, porque quería, bueno, mi propia experiencia que tenía con los aceites esenciales, que me ha también ayudado, bueno, mantener un poco más calma en situaciones estresantes. Y quería, bueno, compartir eso con otras personas y, bueno, por eso nació la idea de Avipure. ujú. Qué bonito, qué bueno, me encanta. Me encanta porque, por eso te digo, hay veces que quizás una vez o quizás el conformismo o el miedo a pasar por lo mismo o lo que sea, muchas veces tenemos el emprendimiento y nos quedamos ahí y no nos atrevemos a hacer otras cosas. Entonces, me ha parecido interesante, sobre todo porque yo no sabía que tenías dos, porque te conocí por uno de ellos. Sí. Entonces, me parece muy interesante, ¿no? El decir, oye, pues sí, se puede hacer. Entonces, dicho esto, estoy ahora recabando toda la información que me has dicho porque me parece, me encanta cómo lo has contado y me gusta cómo lo transmites. O sea, siento que lo transmites como muy cercano y muy claro, ¿no? Como esto es Mm. lo que hay del emprendimiento. Me da curiosidad, y eso es algo que no te he preguntado y podría haber empezado al principio, ¿por qué elegiste nombrar esta charla Los obstáculos mentales de una emprendedora? Am, porque yo creo que
en el camino del emprendimiento hay muchos obstáculos. Y muchos de esos obstáculos vienen de tu interior. Porque, bueno, porque a veces hay gente que parece que, no sé, ellos abren un negocio, hacen un negocio y, bueno, salen a redes, producen y su negocio va muy bien. Entonces, ¿qué tienen esas personas que a lo mejor otras personas no tienen? Y la verdad, o bueno, eso es mi propia experiencia, no quiero generalizarlo, pero yo descubrí que sí, yo tenía muchas creencias limitantes que no me han hecho ir más adelante, que a lo mejor, no sé, cuando yo tenía un momento en que pensaba, wow, mi servicio no se vende bien o un cliente se fue. Entonces al inicio era un poco, a veces yo tenía, al inicio tenía esas situaciones en que pensaba, wow, has hecho algo mal, tu servicio no era bueno, tu trabajo no tenía la calidad que querías. No, simplemente era, bueno, eso es lo que te han dicho las emociones. Mm. Hasta que tú le entiendes de realizar o te realizas y lo ves un poco de otra perspectiva, de una perspectiva más, decimos, de negocios, y decir, ok, a lo mejor el cliente se fue, pero no se fue por ti o porque has hecho algo mal, sino porque tu oferta simplemente no era adecuada a las necesidades del cliente. Así que tú, como empresaria, es tu obligación, o si tú quieres que tu negocio siga bien, tú tienes simplemente mejorar la oferta. Y sí, de ver las cosas un poco más, bueno, como son, más objetivas. Y, y sí, en ese, como dije, mi camino a veces sí, habían esas situaciones en que yo pensé o me sentía mal, yo dije, yo no puedo eso, y reflexionando sobre eso, me di cuenta, hey, espera, ¿no? Eso es porque tú piensas que tú no puedes o, no sé, creencias limitantes, Mm. sí. Por eso obstáculos y siempre hay algunos, ¿no? Por ejemplo, exponerse en las redes sociales para mí, bueno, es un obstáculo. Y, por ejemplo, también esa charla, mostrarse, hablar en un idioma que no es tu idioma materna, ¿sabes? Son cosas, wow, que a lo mejor hace 4 o 5 años yo no lo haría o tendría mucho miedo, aparte que no hablaba muy bien español. Y sí, Ujú, por eso ujú. obstáculos. Según tu experiencia, ¿recomendarías emprender? Me ha venido a la mente mientras estabas hablando. Digo, porque parece, a ver si la gente se va a asustar, pero ¿recomendarías emprender? Bueno, yo sí, seguro 100% recomiendo de emprender. Pues para mí, no solo que, bueno, ¿por qué estoy haciendo eso? A mí me encanta crear las cosas como yo quiero crearles, ¿sabes? Entonces, sí, hay gente que prefieren, por ejemplo, seguridad, tener un trabajo fijo, tener sus vacaciones y lo que me parece súper bien y todo, pero a mí personalmente es más importante de crear cosas, de tener la libertad. Y si yo digo, bueno, yo quiero abrir un negocio de aceites esenciales porque me encanta ese producto y yo quiero compartir mi experiencia en forma de ese negocio, yo puedo hacerlo. Como empleada yo nunca tendría esa libertad y sí, por eso. Pero en general, bueno, para responder a tu pregunta, sí, yo recomiendo eso si tú piensas un poco en esa dirección. Si tú prefieres, bueno, seguridad y quieres tus vacaciones y a lo mejor no estás listas de confrontarte siempre a retos, porque siempre hay nuevos retos. Es como si tú has resuelto un problema, viene otro problema que tú no esperabas. Y eso es algo que hay que considerar. Y si, bueno, prefieres una vida un poco más tranquila, pues a lo mejor no es tan recomendable de ser empresario. Mm. Fíjate que es gracioso, ¿no? Porque es como tienes retos, entonces eso quizás no te da la tranquilidad, pero a la vez tienes la libertad para encontrar esa tranquilidad, porque no tienes el estrés de trabajar para otros. Entonces, esto te pregunto porque siempre surge la duda de emprendedor se nace o se hace, ¿no? Entonces aquí entra el concepto interesante. Hay gente que dice sí, todo el mundo puede emprender, pero tiene que estar dispuesto a, o hay personas que dicen que
No, que hay ciertas características que se tienen que tener para poder ser emprendedor. Entonces es lo que me parece interesante, ¿no? Cada uno tiene su opinión. ¿Tú qué consideras? ¿El emprendedor se nace o se hace? Se hace y se puede creer, bueno, tú puedes evolucionar, ¿sí? ¿Se Ujú, dice así? Tú ujú, puedes cambiar, pero tú tienes que estar como, bueno, lista de confrontarte con miedos. Así que si tú quieres trabajar en tu mente, en tus, no sé, creencias limitantes, tú puedes lograrlo. Y yo no digo que, bueno, yo sé, yo conozco esa opinión, que hay gente que dice, bueno, necesitas características, pero yo creo que todo se puede aprender. Y sí, a lo mejor hay negocios o empresarios, empresarias que, bueno, uno necesita 1 o 2 años, el otro necesita 10, 15 años, ¿sabes? Cada tiene su camino y el uno necesita más tiempo, el otro menos. Y por eso yo no diría que eso no es para todo el mundo. Yo creo que sí, si tú lo quieres de verdad y estás dispuesta para trabajar en ti, también a veces en tus creencias que uno tiene. Sí, claro. ujú. Qué bueno. Llegado a este punto, siempre pregunto si hay algo que yo no te he preguntado y querías mencionar, o hay algo que tú dices, esto lo tienen que saber en relación con este tema. Y por último, siempre me gusta finalizar la charla con un consejo, recomendación o mensaje para aquellas personas que nos escuchen. Ujú. Bueno, si yo tengo, bueno, sí, ¿qué podrías preguntarme a mí? Bueno, un consejo. Bueno, como he dicho, ya dejar la perfección, Ujú, creo es un consejo número uno. Consejo número dos, tener muy claro lo que tienes, lo que quieres y hacerse planes, porque a veces lo que pasa que, bueno, los empresarios tienen como una visión, bueno, o también puedo hablar de mi experiencia, que uno tiene una visión donde yo quiero que está el negocio en algunos años, pero hay que hacer un buen plan con concretos pasos a seguir y esos pasos hay que em, dividir en pequeñas acciones que tú vas a lograr, porque así tú siempre vas a lograr pequeñas cosas y sientes un éxito mientras estás en el camino a bueno, a una meta un poco más, que está un poco más adelante. Eso es muy, muy importante y no solo decir, sí, en 5 años yo voy a ganar X euros. Eso y no tener miedo de preguntar por ayuda. Eso también era como una cosa mía que, bueno, no sé, uno se considera a veces en algunas cosas como experta, dice, oye, pero yo sé eso, yo estoy muy bueno en eso, pero siempre hay gente que lo sabe un poco mejor que tú. Y mm, hay que preguntar y pedir ayuda y no tener miedo de pedir ayuda. Y especialmente en el mundo empresarial hay mucha gente que quiere ayudar, que quiere ayudar también a tu negocio y sí, hay que estar abierto a eso y no encerrarse. ujú. Sí, eso que serían como los 3 consejos que yo daría. Me encantan porque además siento que surgen muchísimas dudas, ¿verdad? Con el emprendimiento, como que la gente no acaba de o dar el paso, o sí que llega a darlo, pero no sabe qué hacer. Luego surgen como todas estas cositas, se sienten muy solas o muy solos, porque es como, vale, ¿y a quién, como tú dices, ¿no? ¿A quién le pido ayuda? Ujú. Parece que no le puedas pedir ayuda a nadie. Entonces, me parece interesante que hayas sacado ese último punto, Y porque una última cosa, perdona, sobre. dime. Sí, 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 dime. Una última cosa también es, se me olvidó, porque trabajamos mucho de obstáculos, trabajo, ir adelante y todo eso. Mm, Pero una cosa, y yo lo he considerado como una cosa muy importante, es tener un equilibrio, ¿sabes? Con tus emociones. Porque a veces, mm, sí, nosotros vamos adelante, queremos y obtener resultados y empujar el negocio, pero uno siempre no debería que olvidar de vivir, ¿sabes? Eso es un camino.
y hay que disfrutar también el camino y no olvidar de, no sé, hacer deporte, meditar, encontrarse con o quedar con amigos. Es muy importante de seguir viviendo, porque a veces hay empresarios que son tan enfocados en su trabajo y, bueno, se olvidan de vivir porque dicen, bueno, yo trabajo muy duro y en 4 años, bueno, yo tengo éxito, tengo tanto dinero que puedo vivir de mi negocio sin trabajar, pero la verdad es que sí, el equilibrio emocional es muy importante y es muy importante de cuidar eso, porque sí, pues mi experiencia es cuando tú estás equilibrado, tú tienes las mejores ideas, tú eres más eficaz y cuando tienes estrés y estás muy preocupado y no cuidas esa salud mental, pues las cosas no funcionan muy bien. Así que es muy Mm. importante eso también. Sí, 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 totalmente. Esto además es súper básico porque esto lo he hablado ya muchas veces, el tema del equilibrio. O sea, yo lo saco mucho porque, claro, es que es totalmente cierto, como tú dices, como siempre digo, ¿no? Como estás adentro se refleja afuera, quieras o no quieras. Sobre todo si estamos hablando de un negocio que depende de ti, enteramente o íntegramente, sobre todo al principio, ¿no? Luego, como hemos dicho, tú puedes contratar, delegar, etcétera, etcétera. Pero, claro, esos inicios siempre son los que más incertidumbre tienen y más retos también, y luego surgen otros, como bien dices, porque no se nos acaban. Pero me parece muy interesante. La verdad es que me ha gustado mucho la charla. Siento que lo has Gracias. transmitido, lo que te he dicho antes, ¿no? Cercano y claro. Entonces, si tienes cosita con mostrarte a la cámara, te aseguro que no se habrá dado cuenta nadie, porque lo has hecho súper bien y me ha encantado escucharte. He disfrutado muchísimo este ratito contigo. Gracias, igualmente. Era, bueno, para mí yo digo que era la primera vez que he hecho esa cosa y bueno, como especialmente también en español me cuesta un poco, pero bueno, un reto, así que hoy yo puedo decir, bueno, yo me he confrontado con una cosa que a lo mejor hace algunos años no me gustaría hacer, pero bueno, es el camino y bueno, vamos a seguir. Bueno, pues muchas gracias por tu participación. Me ha Gracias. encantado tenerte aquí y a los demás, como siempre os digo, os veo la semana que viene con otro tema y otra personita nueva. Así que muchas Igual. gracias y te mando un gran abrazo. Vale, hasta luego.